¿Cómo fue que se escribieron las cartas del Nuevo Testamento? Pues aquí en este artículo escrito en Byte por Benjamin Lair, nos van a contar más o menos cómo fue el proceso para poder producir, enviar y mantenerse actualizados en torno a todo lo que sucedía en las iglesias, lo cual originó varias cartas que ahora podemos leer y ser edificados de la Biblia. Y bien, debemos entender que principalmente fue un proceso llevado por muchas personas. Podemos llegar a pensar que escribir las cartas de Pablo conllevaba el que estuviera en un cuarto solo, pensando qué es lo que quería escribir. Pero no era así. Siempre se llevó un proceso mucho más complejo y tardado. Y aunque los apóstoles preferían hablar directamente con la congregación, utilizaban este medio de comunicación para poder responder más rápido y que esto fuera una forma eficaz en la cual la iglesia fuera edificada y pudiera dar un fruto espiritual. Porque si él esperaba poder viajar y verlo, bueno, si tú conoces la historia de Pablo, sabrás que tuvo muchas complicaciones para regresar a muchos de los lugares que él quería volver a visitar. Así que no era tan sencillo como ahora en nuestros tiempos. Como les comentaba, este proceso no involucraba nada más a Pablo o algún otro apóstol encerrado escribiendo la carta. Involucraba a otras personas que le podían ayudar para concretar ideas, formar esa carta de una manera que tuviera un recurso literario mucho más fácil de comprender para las personas en esa región y en esa época. Y también estaban quienes llevaban y transportaban estas cartas, pero también traían información actualizada para saber los asuntos que debía de tratar en estas cartas. Veamos aquí. En estos lugares de la Biblia se muestra cómo es que cuando la congregación tenía alguna duda, alguna preocupación, o querían dar alguna actualización de cómo estaba el estado espiritual de la congregación, mandaban a alguien con los informes de una manera periódica. Así, este pastorado de Pablo podía ser mucho más sencillo, debido a que realmente no sabía toda cosa que estaba pasando alrededor de esas iglesias. Ahora nosotros tenemos los noticieros que nos permiten saber lo que pasó en nuestra propia colonia. Pero en ese entonces, al viajar, Pablo no podía estar totalmente actualizado y hacía uso de estos mensajeros que constantemente le llevaban información y algunos asuntos que ellos consideraban importantes, escuchar un consejo o una instrucción. También estaban los secretarios, que tenían funciones sumamente importantes y que aún al día de hoy podemos agradecer su función. En primer lugar, influían en la redacción de las cartas, mientras que estaban en una especie de grupo comentando qué es lo que se debía aconsejar. Podían aconsejar que la redacción se llevara en un determinado estilo o dirigiéndolo para que se pudiera entender mejor la intención con la que se estaba diciendo el mensaje. Además, escribían la carta. Pero no solo eso, hacían copias porque nosotros podemos llegar a pensar que era una carta y esa la enviaban. Pero siempre se corría el peligro de que se fueran a dañar. Sin embargo, si se dedicaban a hacer copias, podían reservarse una y enviar otras, lo cual también permitió que ese mensaje se propagara mucho más fácil. Y a fin de cuentas, es necesario que recordemos que toda esta producción sí se pudo hacer debido a la inspiración del Espíritu Santo. Aunque estos hermanos estaban en comunión con Dios, estaban instruidos en las leyes y conocían las enseñanzas que Jesús había dejado,
tenían el Espíritu Santo que les guiaba en cuanto a la enseñanza y el mensaje que venía de parte de Dios para los creyentes. Y eso es el mensaje más importante que ha perdurado hasta el día de hoy.